Pues buenas tardes, amados hermanos. Bienvenidos sean todos este, a esta transmisión, este tiempo hermoso eh, que tenemos este Shabbat. Mi nombre es Dani Carmen García, soy líder de EMC Shalom Oaxaca y vamos a iniciar un estudio más de lo que es la parashá. Hoy estamos con la parashá número 19, se llama Terumá y vamos a hacer una oración de inicio. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de enseñanza que vamos a iniciar después de esa alabanza tan bella, tan hermosa y de tu divina presencia que se manifestó en cada uno aquí en la congregación y allá en cada uno de los hogares. Gracias. Has estado tú sanando corazones, trayendo shalom a nuestras nefesh, a nuestra alma, y te agradecemos por eso. Ahora vamos a iniciar un tiempo de enseñanza que tú nos has llevado, nos has traído para conocer un poco más de ti y que sigamos enamorados de tu amor, de tu entrega hacia nosotros, de ese anhelo que tú tienes por vivir con nosotros, entre nosotros. Te rogamos que seas tú también poniendo ese anhelo en nuestra alma, en nuestro corazón, de estar contigo, que ese sea el mayor anhelo de nuestras vidas, poder mirarte un día cara a cara, estar cara a cara delante de ti, Rey, y disfrutar de tu magnificencia, de tu gloria, de todo lo que tú eres, tan maravilloso, tan hermoso, Abacadosh. Gracias. Bendito eres. Permite que esta enseñanza sea tu Ruaj el que la dirija, que todo aquello que sea palabra de hombre, pues se pierda, se diluya, y lo que sea tu palabra, que sea tu mensaje, Señor, eh, quede grabado en nuestros corazones. Beshem Yeshua Mashiach, amén y amén. Bueno, entonces vamos a nuevamente a compartir pantalla. La enseñanza del día de hoy, decíamos en la parasha número 18, Terumá, y el tema que vamos a tener el día de hoy se llama Yeshua, Rey y Sumo Sacerdote. ¿Y de dónde obtenemos esto, amados hermanos? Es de la Haftarah, eh, que la encontramos, no es cierto, no es la Haftarah, es los estudios apostólicos en el libro de Hebreos. Mi amado Rosalino, si nos puedes leer. Ah, bueno, pero antes de que nos leas eso, de Hebreos 9, vamos a ir a Hebreos 9. Yo quiero aclarar esto, aunque creo que en otro estudio ya lo comenté. La palabra sacerdote, amados hermanos, por aquellos, cuestión de que vamos a ser claros, vamos a la etimología. La palabra sacerdote proviene del latín sacerdos, que es una forma sustantivo de sacer, que significa sagrado. No tiene nada que ver con los cerdos, ¿no? Significa sagrado. El término se compone de dos partes: sacer, que es sagrado, y dos, que es un don, un regalo. Así que en conjunto la palabra sacerdote se refiere a designación propia para referirse a un ministro que realiza cultos o ceremonias propias de una religión.
sea, estas personas están dedicadas a llevar a cabo actos consagrados para, en este caso, nosotros para el Eterno, celebrar y ofrecer sacrificios y otras prácticas ceremoniales. Obviamente todas esas prácticas son de acuerdo a la religión pues, de cada sacerdote, y entonces aquí estamos hablando del pueblo de Israel. Por eso no había sacerdotisas en el Mishkan, en el templo, porque en el tiempo de, de, este, de lo que de Moshe y el tiempo del pueblo de Israel, allá en Canaán, pues las religiones paganas hacían actos rituales a través de la prostitución de las sacerdotisas. Así que el Eterno que siempre ha querido cuidarnos y protegernos de esa abominación. Dicho lo anterior, es importante porque eh, em, luego escuchamos cosas que no van, que no tienen un sustento, eh, aquí en este caso etimológico. Ya centrados en eso, podemos hablar muy claro sobre el sacerdocio de Yeshua. Estamos hablando en español y claro, utilizamos algunos términos hebreos, pero para que sea muy claro para nosotras, ahora sí, es Hebreos 8, perdón, te dije 9, amado Rosalino. Vamos del versículo 1 hasta el 6, por favor. Hebreos 1 al 6. Hebreos 8, 1 al 8:1-6. Gracias. Es un honor. El mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprimiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Pasaste un poquito, pero Baruch Hashem. Bueno, amados hermanos, entonces em, vamos a ver, analizar un poquito el contexto de todo esto en el aspecto de que para definir que Yeshua es nuestro sumo sacerdote, ahorita vamos a ir a comprobar todo esto a través de buscar, si nosotros buscáramos en la genealogía de Yeshua, bueno, esta la podemos encontrar tanto en el libro de Mateo como en el libro de Lucas. Y allí vamos a encontrar algunas diferencias si
si los pusiéramos uno con la otra, si los corroboráramos, veríamos que hay algunas diferencias en cuanto a que Lucas trazó la línea por medio em, de Natán, el hijo de David, en vez de Salomón, como lo hizo Mateo. Permítanme tantito. Estoy aquí buscando. En la computadora. Entonces, decíamos que Lucas trazó la línea de genealógica de Yeshua por medio de Natán, el hijo de David, y en cambio Mateo a través del hijo de Salomón. Y lo que Lucas estaba haciendo era tratar de seguir la ascendencia de Miriam, de María, la madre de Yeshua, y así prueba que Yeshua era descendiente natural de David, mientras que Mateo muestra que Yeshua tiene derecho legal, fíjense bien en esta parte, derecho legal eh, al trono de David al ser descendiente de Salomón. Recuerden que Natán, pues nada que ver con el reinado, pero Salomón, pues sí fue rey. Y entonces, tanto Mateo como Lucas indican que Joseph, fíjense bien, no era el padre verdadero de Yeshua. Tanto Mateo como Lucas indican que Joseph, eh, pero que este hecho de que eh, si no es su, si no es el hijo real de Joseph, entonces cómo podía ser tomarse como descendiente de David. Ahorita lo vamos a escudriñar este asunto. Entonces, Joseph, al adoptar, por así decirlo, a Yeshua, le estaba dando el derecho del legal. Sabemos que por Torah, cuando alguien adopta un hijo, ese es su hijo legítimo, no, ya no se toma así como, es que este es mi hijo adoptivo y tiene menos derechos. No, tiene los mismos derechos. Y como era el primogénito eh, de la esposa de Joseph, entonces es tomado como primogénito de Joseph. Y cuando llega, eh, cuando llega a Yeshua, Mateo se desvía, fíjense, se desvía, está dictando la genealogía y de pronto Mateo se desvía usando, si quieren, vamos a Mateo 1:16. No tengo la diapositiva. Mateo 1:16. Vean cómo la genealogía va diciendo, ya, para no errarle. Dice, por ejemplo, en el 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Y así se va toda la genealogía, pero cuando llegamos al versículo 16, dice, Jacob engendró a Joseph, marido de María, de la cual nació Yeshua, llamado el Mashiach. Si ven cómo hubo un cambio, como que torció, bueno, no torció, hubo un cambio. No dice que Joseph llegó a ser padre de Yeshua, sino que era el esposo de Miriam, de la cual nació Yeshua. Ahí está haciendo una aclaración importante
de una manera velada el evangelista Mateo, ¿no? Lucas es incluso más específico cuando después de mostrar que Yeshua era realmente el hijo de Elohim por medio de Miriam, cita en Lucas 3:23, dice, siendo hijo, según se opinaba, de Joseph, hijo de Eli. ¿Ah? Entonces, aquí yo quise comentar este asunto de la genealogía porque vamos a ver que, ¿por qué se dice que es sacerdote y rey, nuestro Adón? Entonces, puesto que Yeshua no era el hijo natural de Joseph, sino el hijo de Elohim, la genealogía de Yeshua registrada por Lucas tenía que probar por nacimiento humano que Yeshua era en realidad hijo de David mediante su madre Miriam. Respecto a las genealogías de estos dos evangelistas, tanto Mateo como Lucas, eh, nos, nos lleva a admitir primero que el registro genealógico que traza Lucas es el de Eli, el abuelo de Yeshua. Y en segundo lugar, que siendo la filiación de Yeshua por vía de Eli, que es opuesta a la filiación por la línea de Joseph, el documento que ha procurado que llegue hasta nosotros no pretende otra cosa más que una genealogía de Yeshua basada en el linaje de Miriam. ¿Okay? Entonces, ¿por qué se da esto? ¿Por qué cada uno de los evangelistas decide tomar una genealogía por no vías distintas, pero con objetivos distintos? Porque el pensamiento antiguo, amados hermanos, no consideraba que la madre fuera un eslabón de una cadena genealógica. Siempre se tomaba, eh, como lo vemos en Mateo 1, de lo que les leía, Abraham engendró a Isaac. Nunca dice Abraham y Sara engendraron a Isaac. Dice Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Como ven, nada más se toma a los varones. Em, Y además, en ese tiempo específico del primer siglo, recuerden que traían la enseñanza también griega, aunque estaban siendo dominados por los romanos, traían de muchos siglos atrás la enseñanza del imperio griego y los griegos decían que un hombre era hijo de su padre, no de su madre, y los judíos tenían una especie de refrán. Decían, al descendiente de una madre no se le llama descendiente. Ahora ya es otra la historia, pero en ese momento así se maneja. Entonces, aquí, amados hermanos, vamos ya a entrar, nos regresamos un poco en el tiempo a una parte de la genealogía de, de Yeshua. Nos vamos a ir a Génesis 38, del 6 al 8. ¿Nos puedes leer el versículo, amado Rosalino? Los versículos. No te escuchamos. Tienes tu micrófono cerrado, amado. Génesis 38, de 6 al 8. Sí, sí, amada. Génesis
38, ¿verdad? Así es, del 6 al 8. ¿No estás en tu computadora, amado? Para que lo veas en la pantalla. Sí, aquí estoy ya estoy aquí. Después, Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. 7, y el primogénito de Judá, fue malo. El primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Yahvé y le quitó Yahvé la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Hasta ahí, Baruch Amén. Hashem. Gracias, gracias, amado. Entonces aquí vemos, amados hermanos, que a partir de la línea establecida por Judá y Tamar, eh, que vemos reflejada en estos versículos, y su relación con Mateo 1:3, podemos dar testimonio de Yeshua como rey y sumo sacerdote. Vamos a leer Mateo 1:3, ahí lo tienes, Rosalino. ¿Tienes el micrófono cerrado, creo? 1:6. Libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, El hijo de 1. Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara, Farés a Esrón y Esrón a Arán. Amén. Amén, amén. Entonces ya tenemos estos dos versículos que los podemos correlacionar. Ajá. Aquí vemos que Judá, de Jacob, en el versículo 2b, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Pero como se está hablando de la genealogía de Yeshua, pues nada más se marca Judá, ¿no? Y luego Judá está haciendo una especificación de Tamar a Fares y a Sara. Y luego ya brinca Fares a Esrom y Esrom a Aram. Y entonces ya después ahí ya continúa la línea hasta llegar a Yeshua, ¿no? Yeshua, amados hermanos, decíamos que es rey. En este caso es rey por ser descendiente directo de Judá. Como ven, es Judá, forma parte de la genealogía de Yeshua. Entonces, eh, vemos, déjenme ver, ¿en qué versículo? Allí mismo, en Mateo 1, vamos a seguir la genealogía. Después de Aram engendró a Aminadab. Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró a Ruth y Obed a Isaí. Y en el versículo 6 dice, Isaí engendró al rey David. Entonces, sabiendo que en esta genealogía está el rey David, entonces Yeshua es descendiente directo del rey David, por tanto Yeshua es rey. Ujú. Porque viene así es. Pero, o sea, más bien aquí estamos haciendo la genealogía. No importa de dónde sean, sino es la genealogía, porque pudieron haber nacido en otro lado que no fuera Jerusalén, etcétera. Y entonces, si vemos dónde nació Abraham, ¿no? Nada que ver dónde nació Salomón. Entonces, aquí más bien es la genealogía, la que vamos siguiendo. Eso es lo importante. Entonces, siendo Yeshua descendiente de David, y decimos descendiente directo porque su genealogía va, no es es que es el segundo hijo de David. Bueno,
a Salomón se le dio el cetro. Entonces, de ahí, la genealogía de Salomón es la que baja directa a Yeshua. Si hay alguna duda, me dicen, amados hermanos. Entonces, Yeshua es rey por ser descendiente directo de Judá y también es sacerdote a partir de ser descendiente de Tamar. Uno podría pensar, a ver, ay, ¿cómo es eso? O sea, ya aclaramos que Yeshua es rey por la línea de David y de Judá. Ahora vamos a ver el sacerdocio, porque ¿cómo es que Yeshua es sacerdote? Por la línea de Tamar. Esto puede pasar así como oculto. Algunos de nosotros ya lo sabemos, pero para aquellos que tienen poco tiempo es bueno explicarlo con calma. Así que de aquí nos vamos a Génesis 38:1. Dejen por ahí marcado Mateo, creo que vamos a volver, pero siempre dejen marcado Génesis ahorita 38, es donde vamos a estar como moviéndonos un poquito. Entonces, vámonos a Génesis 38:1, amado Rosalino. Sí, amada. Después, Judá tomó mujer para su primogénito la cual se, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue, mal, fue malo ante los ojos de Yahvé y le No, quitó espérame. En el 1, 38:1. 38:1. Lo voy a leer desde... ¿No está ahí en la pantalla? No, en el mío no, no aparece, Ah, es pero que tu pantalla se... lo busco en el mío. 38:1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Amén. No, perdón, hasta el 3. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Amén. Amén. Ok. Entonces, gracias, amado Rosalino. Entonces, aquí vemos que Judá se casó con una mujer que no pertenecía a su parentela y los hijos de esta unión no van a ser, fíjense bien, ahorita vamos a ver por qué, no van a ser los que lo creó eh, con Tamar, o sea, Génesis, vamos a Génesis, ahí mismo 38:8, del 8 al 16, por favor, Rosalín. Génesis 38, del 8 al 16. Sí. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Yahvé lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat. Él
y su amigo Ira el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí, tu suegro sube a Timna a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a ti? Amén. Por llegarte a mí. Amén. Amén, amén. Ok, entonces aquí vemos que, bueno, de esta relación que tuvo Judá con Tamar, entonces ella engendró a, 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 a Fares y a Sera. Ujú. Entonces, ¿por qué relacionó esto con el atributo del sumo sacerdote de Yeshua? Porque, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, Yeshua es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, o quiere decir según la línea de Melquisedec. Ajá. Nosotros sabemos que, ¿quiénes, quiénes son los sacerdotes, amadas hermanas? ¿Con quién se estableció el sacerdocio? Con los levitas, ¿no? Con los levitas, con Aarón y con los levitas. Pero entonces, ¿cómo es que Yeshua, así causa confusión, cómo es que Yeshua es sumo sacerdote si no es descendiente de Leví? Entonces, es lo que estamos tratando de, de checar. Esto que estoy diciendo lo dice la carta de los hebreos, que Yeshua es sacerdote según el orden de Melquisedec. Él no viene de la Él no viene. del Ajá, generación. así es. De hecho, si lo vemos así fríamente, hay tres órdenes de sacerdocio en la palabra. Melquisedec, que sería el más antiguo, lo que viene de los tiempos Y Abraham. de Abraham. Está la línea de los primogénitos, ¿se acuerdan? Que los primogénitos eran los sacerdotes, eran los que, según la Torah, estaban designados como los sacerdotes, pero perdieron ese derecho a partir de los... Cuando pecaron en el monte, cuando hicieron el becerro, Así es. ahí perdieron ese derecho, ya lo adquirieron los levitas. Bien, defendieron. exacto. Y aquí ya hay conocimiento, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Y entonces tenemos tres líneas. Ahorita estamos viendo que está la de Melquisedec, ¿sí? Entonces Melquisedec no tiene relación con la tribu de Leví, porque pues Melquisedec era más antiguo. Por eso que algunas personas que no están tan estudiadas en la Torah, tratan de demostrar que Miriam, la madre de Yeshua, proviene de la tribu de Leví, como para darle sustento a que, a que Yeshua es sacerdote por la línea de Miriam, pero no es así, ¿no? Es esto muy equivocado. Entonces, en, digo, inclusive fíjense que hay algunos que se aventuran a establecer un parentesco entre Tamar y Leví, pero Tamar no tuvo nada que ver nada con Leví, nada. Ajá. Entonces, con quien tuvo que ver, ya vimos que fue con Judá. Entonces, ¿cómo sabemos que Yeshua es descendiente de Melquisedec? Vamos a volver otra vez a Génesis 38, pero ahora vamos al versículo 24. Dice,
Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado abiertamente y está encinta a causa de las fornicaciones. O sea, y aparte de las fornicaciones, así como que tuvo muchas, ¿no? Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. ¿Sí? ¿Por qué dice esto? ¿Alguien recuerda por qué se dice esto? Porque era una ley. Porque debió ser hija de un sacerdote. Ah, exacto. Debió de haber sido una hija de un sacerdote. Exactamente. Vamos a ver aquí en Levítico 21:9. Dice 21:9. Dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Y qué tremendo, ¿eh? Fíjense, qué tremendo, qué estatus le da el Eterno a los sacerdotes, que ahorita vamos a ver Levítico, ¿qué dijo, perdón? Levítico 21:9. ¿Sí? Entonces, este castigo para los que no eran parte del sacerdocio es diferente, es nada más la muerte por apedreamiento. Esto lo vemos en Deuteronomio 22:22, que dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Ah, pero creo que allí no dice, me parece que en Deuteronomio 22:21 sí especifica la lapidación. Vamos a ver. No me fijé en ese detalle cuando puse el versículo. 22, 21. Bueno, el 20. Pero si resulta ser verdad que no se halló virginidad en la joven, está aquí hablando de cuando se casa una mujer que no es virgen, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad hasta que muera. Por cuanto cometió una vileza en Israel al prostituirse en casa de su padre. Vean, entonces, porque en este otro del versículo 22 nos dice, no dice que se le apedreara, en el 21 sí. Entonces aquí ya podemos ver claramente que resulta que Tamar, como dice mi amada Edith, mi amada Alicia, como dicen, es hija de un sacerdote. Y pues todavía el sacerdocio levítico no existía. Leví, sí existía Leví, pero Leví nada que ver con el sacerdocio en ese momento. Y en ese momento estaba el sacerdocio por primogenitura. ¿Sí? Y el de Melquisedec, digamos que es los que estaban vigentes. ¿Sí? Entonces, quiero mostrar cómo esto nos conduce a Yeshua. El judaísmo es algo que lo conoce desde siempre, pero pues lo tiene de lado. Y este es uno de los textos que han existido desde antes de nuestro Adón, que nuestro Adón viniera, y vamos a ver cómo la diferencia de lo que nos dice el Targum a la Reina Valera. Allí en Génesis 38, en la Reina Valera, versículo 6, leemos. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Así es como la leemos en nuestra Biblia, Reina Valera. En cambio, en el Targum Jonathan dice, y Judá tomó mujer para su primogénito, una hija de Sem el grande, que se llamaba Tamar. ¿Sí? ¿Quién es Sem? ¿Alguien me puede decir quién es Sem? Es uno de El hijo de Noé. Los hijos de Noé.
Patti y Alicia, Baruch Hashem, es uno de los hijos de Noé, que en realidad él es el que fue llevando la enseñanza de la Torah. Ya ven que se dice que Jacob, cuando salió de casa de su padre huyendo, eh, la palabra no lo dice, pero se habla, los sabios dicen que fue un tiempo a estudiar Torah con Sem. De hecho, bueno, él se dedicaba a estudiar, por eso se dice que estaba en tienda, le gustaba estar en tiendas, porque él estudiaba con Sem. Ujú. Entonces, aquí vemos que Tamar, el Targum Jonathan habla de que él se casó con la hija de Sem, el grande. Entonces, aquí ya estamos estableciendo eh, el por qué eh, se dice que Yeshua reinstauró el sacerdocio de Melquisedec. ¿En qué momento se reinstauró? En el momento en que Caifás se rasgó sus vestiduras, porque el sacerdote por Torah no podía jamás rasgar sus vestiduras. Era como una manera de renunciar a ese sacerdocio, lo perdía. Y Caifás se rasgó las vestiduras diciendo que había blasfemado Yeshua, ¿no? Entonces, eh, en ese momento, Yeshua fue colocado como sumo sacerdote, perfecto e inamovible por la eternidad. Creo que tenía que estar Así es. algo Bueno, así como Pablo Bautista, el que se rasgó las vestiduras era exactamente. Baruch Hashem, el Caifás, y además había dos como sacerdotes, como eso nos suena algo conocido en nuestra época hasta hace un año, año y fracción. Dos papas, cuando se había oído de dos papas. No, no existía eso. Y en este caso, nunca había habido dos sumos sacerdotes, era uno solo. ¿No? Entonces ahí vemos cómo había corrupción en el templo. Y efectivamente, a, a Juan el Bautista le hubiera correspondido el ser el sumo sacerdote. Entonces, bueno, por todo esto es que queda demostrado que que el capítulo 38 de Génesis, en el cual se desarrollan aspectos de la casa de Judá, coloca a Yeshua como rey, descendiente y heredero de Judá, y como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, por ser descendiente del sacerdote. Que alguna ocasión les llegan a preguntar, ustedes ya saben, mira, vámonos a la palabra, vámonos a ver la descendencia, la, la genealogía de Yeshua desde, en Génesis 38, desde Judá. Y Tamar, ahí podemos comprobar esta doble función que tiene nuestro amor. Pero también, amados hermanos, yo quiero hablar un poquito de lo que es Yeshua como intercesor. Aquí nos vamos a regresar a la carta de Hebreos, pero vamos al capítulo 7, versículo 25. Amado Rosalino, ¿estás por ahí? Hebreos 7, capítulo 7, versículo 25. 7:25. Así es. Bueno, en lo que lo buscas, voy a hacer una aclaración. La palabra intercesión en español significa suplicar a favor de alguien. Esto nos habla de una persona que toma el lugar
por ejemplo, mi lugar ante los demás para suplicar por un caso. Eso lo conocemos como abogado, ¿sí? Aquí en nuestros tiempos. Y entonces, respecto a Yeshua, el escritor de Hebreos, ahora sí, nos dice, ¿qué nos dice Rosalina? 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Amén. Este versículo, y hay otros similares en el Brit Hadashah, nos dice que aunque la obra de Mashiach para asegurar la salvación de los elegidos se completó en la cruz, eh, su amor por nosotros, sus hijos redimidos, nunca va a terminar, amados hermanos. Yeshua, podríamos pensar que se fue al cielo después de su ministerio terrenal y se tomó un descanso de todas sus funciones, pero tal vez su función como pastor eterno de su pueblo, pero no es así, no, él no se tomó ningún descanso. Dice Romanos 5 al 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, muchos más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eh, Aquí, amados hermanos, aunque nuestro Adón fue humillado, despreciado, estuvo en agonía y fue muerto, tuvo el poder de realizar una obra tan grande como es la de reconciliarnos con Elohim. Eh, y si es así, ¿cuánto más podemos esperar que Él pueda guardarnos ahora que es un redentor? Es nuestro redentor que está vivo, es exaltado y ha triunfado sobre la muerte. Yeshua está todavía muy activo a nuestro favor en los Shemaim. Y yo los invito, no sé si habrán podido ver la enseñanza de la parashá de esta mañana y vieron al pastor de Las Vegas, Daniel Cerrato. Hablaba muy hermoso de este tema también. eh, y sería, les extiendo la invitación para ver esta enseñanza. Y bueno, entonces después de que Yeshua ascendió a los Shamaim y se sentó, como se dice, a la diestra del Dios Padre, así lo dice Hechos 1:9 y Colosenses 3:1. Entonces, él en ese momento volvió a la gloria que tenía antes de su encarnación para continuar con la función de Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es una función eterna, siempre ha tenido y va a tener. Y eh, mientras tanto, en esta tierra, Él continúa ganando más ovejas para su redil. Yeshua es el abogado de Israel, amados hermanos, lo que significa que es nuestro defensor. Ya viéndolo como abogado podemos comprender que Él está defendiéndonos. Este es un papel intercesor que Él actualmente cumple por cada uno de nosotros, que somos suyos, que le pertenecemos. Yeshua siempre está defendiendo nuestro caso ante el Padre, al igual que un abogado defensor en un litigio, ¿no? Aquí en Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Mashiach es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. Y en Primera de Juan 2:1 dice,
Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach el justo. ¿Sí? Entonces, en nuestras oraciones, amados hermanos, cuando pequemos, dirijámonos a nuestro Adón Yeshua. A Él pidámosle perdón. Él es el que va a estar intercediendo por nosotros. ¿Sí? Siempre Él va a estar intercediendo. De esta manera, Él intercede. ¿Por qué se dice que Él intercede? Porque recuerden que existe la contraparte, Hasatán, que significa, su nombre significa el acusador, el adversario, ¿sí? Y él nos está acusando, señalando, así nos está señalando nuestros pecados, es que fulano, es que sutano, es que perengano. Y no es que él sea omnipresente, pero pues tiene los medios de quien le informa, ¿verdad? ¿No? Él no es omnipresente. Entonces él está señalando nuestros pecados, nuestras debilidades, tal y como lo llegamos a leer en el libro de Job. Sin embargo, las acusaciones caen en oídos sordos en los Shamaim, porque la obra de Yeshua en la cruz pagó por completo nuestra deuda por el pecado. Por lo tanto, Elohim siempre ve en nosotros, en sus hijos, la perfecta justicia de Yeshua. Recuerden que es como que Yeshua nos estuviera cubriendo con un talit, es algo así. O sea, yo ya pagué por sus pecados. Claro, esto no quiere decir, no estoy diciendo, amados hermanos, que ya nuestros pecados, ay, no importa, podemos seguir pecando al fin que Yeshua ya lo hizo todo. No, 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 no. Nada que ver, nada que ver. Recuerden que él ya murió por nuestros pecados pasados y que nosotros tenemos que ser responsables de nuestros pecados presentes. Sin embargo, cuando nosotros se los presentamos, porque seguimos pecando, dice la palabra que quien dice que no peca es un mentiroso. Y porque todos tenemos, decía el pastor Giraldo, nuestro mayor enemigo es nuestra, yeser hara, nuestra inclinación al mal, nuestra concupiscencia, ¿no? Yo no sé si sea nuestro mayor enemigo yo de manera personal, así yo lo digo, o porque es decir que yo soy mi mayor enemiga, o es el adversario, pero bueno, de cualquier manera debemos de cuidar nuestra inclinación a pecar. Ese deseo, ahí está, yo no sé ustedes, pero yo sí luego tengo pensamientos que yo digo, ¿y por qué me vienen estos pensamientos? Se supone que yo estoy en Shalom, se supone que estudio Torah, se supone que, y me vienen estos pensamientos, que son de pensamientos que he tenido a lo largo de mi vida. Y una cosa es que yo piense, ¿no? Y otra cosa es que yo lo lleve a cabo. Sin embargo, también sé que Yeshua elevó el estatus. Entonces, yo lo que puedo ver allí es que yo sigo teniendo esa inclinación al mal. Eso es lo que me queda muy claro de esos pensamientos. Y entonces me tengo que cuidar. Así que estas, pero Yeshua, hagan de cuenta que es como que Él nos cubre con su sangre, que nos cubrió, es como si fuera un talit por el cual, una lente por el cual eh, Hashem nos ve como si fuéramos Yeshua mismo. Entonces, cuando Yeshua murió en la cruz, eh, su justicia perfecta nos fue imputada, mientras que nuestro pecado se le atribuyó a Él en su muerte. Y este es un hermoso intercambio que lo vemos aquí en 2 de Corintios 5:21.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecar, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. O sea, en Yeshua. Aquí me falló en él, lo debí haber puesto en mayúscula. Eso nos quitó, amados hermanos, para siempre nuestro estado pecaminoso delante de Elohim, para que Dios pueda aceptarnos como inocentes. ¿Okay? Y finalmente, amados hermanos, es importante entender que Yeshua es el único mediador humano. No hay nadie, amados hermanos, que interceda por nosotros. No hay ni María o Miriam, ni ningún santo católico de la historia, ni cristiano, ni nadie que tenga el poder de interceder por nosotros ante el trono de El Shaddai, del Elohim Todopoderoso. Que a lo mejor se nos enseñó, en mi caso sí. No, pues es que eh, la Virgen y que los santos interceden. No hay nadie, no hay nadie. Aquí ya lo vemos, lo acabamos de leer, eh, porque ni siquiera ningún ángel, o sea, no hay ángeles, vírgenes, santos, nada. Ningún animal, ningún astro, ni nada puede interceder por nosotros. Esa es una posición exclusiva de nuestro Mashiach, quien él es Dios. Yud Hei Vav Hei es Yeshua, Yeshua es Yud Hei Vav Hei. Y él es el mediador que intercede ante Elohim, está entre Elohim y el hombre. Entonces, porque, déjenme ver si puse en primera de Timoteo, les voy a versículo, primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Elohim, fíjense, hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, así la copié textual. Jesucristo hombre, Yeshua HaMashiach hombre. Él es, fíjense, no hay otro Dios. Que hablábamos la semana pasada de Yeshua Yud Hei Vav Hei, aquí también lo reiteramos. Así que, amados hermanos, este es lo que quería yo platicarles. Y bueno, tenemos un poquito de tiempo. Yo les quiero compartir, eh, porque todavía la parashá nos da para un poquito más, la presencia divina y el tabernáculo. Hay dos cosas que les quiero enseñar en esta tarde, ya relacionadas específicamente con la parashá. Y es que hay una conexión mística entre Elohim, el templo y el cuerpo del Mashiach. Vamos a ir para allá. En Éxodo 25:8 dice, construyan para mí un santuario para que yo habite entre ellos, o sea, entre el pueblo de Israel. Si, fíjense que si Israel hubiera sido digno, no habría sido necesario ningún tabernáculo. La misma presencia divina que descansó en el tabernáculo había reposado dentro de cada individuo, como ahora lo vivimos. Imagínense qué hermosura, qué tiempo tan glorioso estamos viviendo que nosotros sabemos que la divina presencia habita en nosotros, el Ruach HaKodesh habita en nosotros. Nuestro Adón Yeshua el Mesías cumple este pasaje literalmente, ya que mientras estuvo entre nosotros, él estaba en carne, en cuerpo físico, el cuerpo físico de Yeshua era como un santuario perfecto para que Elohim habitara entre su pueblo. Por eso Yeshua habló de sí mismo como el templo de Elohim.
recuerdan en Juan 2:19 dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré de nuevo. Y, y su cuerpo pues era un templo espiritual, era la morada Kadosh de Elohim. Juan 2:21 dice, hablaba del templo de su cuerpo. Claro que cuando decía destruir este templo y en 3 días lo levantaré, pues él no estaba hablando del templo físico de Jerusalén, sino de él mismo. Entonces, debido a que el cuerpo del Mesías corresponde al templo y debido a que sus discípulos son metafóricamente llamados su cuerpo, también se les llama de manera colectiva, y esto en esto vamos todos nosotros, el templo del Ruach. ¿Sí? Así que todos en conjunto también somos parte de ese templo. Pablo simbolizó repetidamente a la congregación de creyentes como el templo de Elohim con Ruach HaKodesh morando en su interior. Esto lo podemos ver me parece que no la puse, Primera de Corintios 6:19. Lo podemos ir a ver allá, Primera de Corintios 6:19. Quien la tenga la puede leer, si es que me gana. 19. ¿Quién la tiene? A ver, adelante. Dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Entonces ahí nos está diciendo Pablo muy claramente que eh, somos el templo del Ruach HaKodesh, que el Ruach está dentro de nosotros. Baruch Hashem. Y esto no significa que seamos, obvio, un edificio literal, ¿no? En el que el Eterno tiene que ser reverenciado y adorado, o sea, para nada. No significa que seamos un lugar geográfico donde Él ha puesto su nombre. Es como creyentes en Yeshua, nuestra, por decirlo, temploidad no suplanta la legitimidad del templo en Jerusalén. No, pues, sí es verdad que ya no hay templo porque nosotros ahora somos el templo, pero este, nuestro estatus como templo es metafórico, es como el, una especie de drash, ¿sí? Sin embargo, la presencia del Ruach HaKodesh que habita en nosotros no es menos real que la presencia de la Shejinah en el templo real. Ahí habitaba la Shejinah. Y recuerdan cuando íbamos, Moisés, les voy a volver a poner la imagen. Aquí se ve muy claro que aquí está el santuario y entonces eh, aquí esta era la divina presencia, que está representada de esta manera. Donde iba Moshe a hablar con el Eterno, ahí estaba la Shejinah. Y, de esa misma manera que está, así está con nosotros. Que no la podamos ver es otra cosa, pero sí lo podemos sentir. Por eso es importante guardar nuestro templo, nuestro cuerpo, con temor y temblor, porque ahí está la presencia. En aquellos tiempos, aquel sacerdote que entraba sin haber, sumo sacerdote, en Yom Kippur, que entraba a la presencia sin haberse santificado de la manera correcta, podía morir. No sabemos de que nadie hubiera muerto.
No hay testimonio en la Torá de que alguien hubiera muerto al entrar al lugar santísimo, estando la presencia en el templo. Porque yo podría pensar, si había corrupción en tiempos del Mashiach en el templo, no creo que hubiera sobrevivido, hubieran sobrevivido a Anás y Caifás, ¿no? Pero ya no estaba la presencia, seguramente. Bueno, este es ya mi personal punto de vista. Entonces, amados hermanos, viene la hora eh, cuando, más bien estamos viviendo la hora que Yeshua le dijo a la samaritana en Juan 4:21. Viene la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Pero viene la hora, pero la hora viene y ya es, y nosotros podemos decirlo, ya es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Para tales personas el Padre busca que sean sus adoradores. Así que sabemos, amados hermanos, que el Mesías, Yeshua, mismo será el templo en la Nueva Jerusalén. Dice Apocalipsis 21:22. No vi el templo en ella porque el Señor, Dios Todopoderoso, y el Cordero son su templo. Wow, qué belleza. Amada Edith, ¿me puedes ayudar con la música? Oye, Amadita, esa no se va a compartir. ¿Por qué mejor no la pones ahí? Ya ves que hace rato no quiso. Ya está ahí en el Telegram. Si quieren, mientras vamos en lo que la abro, vamos a Éxodo 26:33. Habla del velo. Exactamente. Y pondrás el velo debajo de los corchetes. Y meterás allí el velo adentro del arca del testimonio. Aquel velo os hará separación No, es la entre de el lugar piano. santo y santísimo. No, es que está acá. Amén, Ahí amén. hay una de piano. ¿Es la última? ¿No es esta? Sí. Okay. Ah, no, esa es la última de ayer. Ay, no, es que le estoy diciendo a Alfredo, perdón. Ah. Es la de piano y una... Sí, la de y un piano. violín, ¿no? Y un violín. Entonces, también fíjense, amados hermanos, ¿sí me escuchan bien con la música? ¿O está muy fuerte? Siento que le puedes bajar un poquito más a la música, por favor. Ahí está bien. Así. Baruch Hashem. Les quiero compartir, amados hermanos, algo que nos enseña esta parasha también, que es el velo rasgado. En el templo. Ya nos leyó mi amada Alicia que se colgó un velo dentro del lugar santísimo, entre el lugar santo y el lugar santísimo. El Eterno ordenó que se hiciera un velo para separar el lugar santísimo del lugar santo. Según los evangelios, el velo se rasgó
en dos pedazos cuando nuestro Adón Yeshua exhaló su último suspiro en la cruz. Dice Marcos 15:38. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. También aquí vemos en la imagen en Mateo 27:51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Es la misma frase. Y yo quiero que veamos, amados hermanos, en Hebreos 10, 19 al 20, los maestros de la Biblia suelen interpretar, muchos dicen que el rasgado del velo del templo es una señal de disgusto de Elohim con el pueblo, pero según Hebreos, vamos a ver qué dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua HaMashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea, aquí nos está diciendo que ya tenemos libertad. No hay, Él dice, Él nos abrió ese camino a través del velo. Entonces, ¿cómo podríamos pensar que es símbolo de enojo hacia su pueblo? No podría ser. Esto es, amados hermanos, que el velo, hagan de cuenta que simboliza el cuerpo del Mesías, según nos dice Dios. Y a medida que la vida de Yeshua se rasgó de su cuerpo, entonces, o sea, que iba desapareciendo esa vida, que se iba consumando la vida de nuestro don Yeshua, la cortina se rasgó para que pudiéramos tener acceso al trono de gloria en el templo celestial, ¿sí? A través de Yeshua mismo. Esto no es lo mismo que abrogar el sistema de adoración del templo. Más bien, el rasgado del velo fue como una dramatización viva de lo que la muerte del Mesías logró para nosotros. El acceso al Padre a través del sufrimiento de Mashiach. Sobre el velo, fíjense, sobre el velo estaban bordados dos querubines. Los querubines evocan, ya la diapositiva, aquí se ven los dos, en la imagen inferior se ven los dos querubines. Y estos evocan a los dos querubines en la imagen superior que resguardaron el árbol del conocimiento del bien y del mal. Perdón, del árbol de la vida. Resguardaban el árbol de la vida. Por eso sabemos que Adán y Eva fueron echados del paraíso porque no podían, no debían probar del árbol de la vida porque entonces tendrían vida eterna. Así que los querubines sobre el velo estaban, como les digo, de centinela frente al lugar santísimo, como los dos querubines resguardando el Edén.
Y cuando la cortina se rasgó en dos, el desgarro creó entonces un camino entre los dos querubines. O sea, los querubines fueron hechos a un lado, simbolizando el camino de regreso al Edén. El rasgado del velo es también, amados hermanos, una expresión del dolor del Eterno. Recuerden que rasgar las vestiduras es un rito de luto judío, y cuando, por ejemplo, cuando Eliseo vio partir a su maestro Elías, dice la palabra en Segunda de Reyes 2:12, que agarró sus propios vestidos y los rasgó en dos pedazos. Y es la misma, por eso está de arriba para abajo. Imagínense la ropa de Hashem, del Padre, del Eterno, como si desde acá arriba se la hubiera agarrado y lo hubiera roto, ¿sí? De hecho, el Talmud también afirma que si uno es testigo de que alguien exhala por última vez, perdón, me brinqué. Entonces, eh, sí, entonces, perdón, es que me perdí. Que los sabios comentan de la historia de Eliseo rasgando sus vestiduras, y entonces eh, allí los sabios dicen que nosotros también cuando eh, cuando rasgamos, cuando uno ve que alguien muere, debe de rasgar sus vestiduras y dejarlas para siempre sin remendar. Esto puede incluir la muerte del padre o de la madre, la del maestro o la quema inclusive del rollo de la Torá y la destrucción del templo de Jerusalén. El Talmud también afirma que si uno es testigo de que alguien exhala por última vez, debe rasgarse las vestiduras. Y el Evangelio de Marcos ofrece la misma secuencia en el mismo tipo de lenguaje. Dice, y exhaló su último aliento respecto de Yeshua, ¿no? Y exhaló su último aliento y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Así que la cortina del templo, amados hermanos, se puede comparar con el manto del Eterno. Y, bueno, eran un par de datos que yo quería compartir con ustedes, sobre todo este del templo, del velo del templo, porque es una bendición muy grande que nosotros el día de hoy también podamos, decía yo hace rato, vamos, hay que pedirle perdón a Yeshua por nuestros pecados para que Él interceda por nosotros. Sin embargo, nosotros podemos hablar en cada momento, en cualquier momento, perdón, a nuestro Padre Celestial. Él está dispuesto a escuchar, a atender nuestro clamor, nuestras necesidades. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Padre Celestial, damos gracias esta tarde por este tiempo que nos has dado en tu compañía. En este Shabbat sabemos que estás en cada uno de nuestros hogares, y para aquellos que se desplazaron para venir acá, también a mi amada Alicia la acompañas en todo momento en su trayecto de venir y de regreso. Tu presencia está con ella. Y te damos gracias por ese privilegio también, por habernos regalado el Shabbat y por que nos permites conocer la Torá y saber que en la Torá está nuestro Adón Yeshua.
Casi en cada versículo podemos encontrarlo y lo podemos relacionar con lo que aprendíamos antes en el Brit Hadashah. Gracias, Padre amado, porque hoy te hemos conocido un poco más. Hoy hemos sabido que tú eres rey y sacerdote y que intercedes ante nosotros, ante el Padre, perdón, por nosotros, intercedes por nosotros. Y eso nos hace sentir protegidos, amados, respetados, Señor. Nos hace saber que tú nos guardas en todo momento y que aunque a veces nos equivocamos, aunque a veces fallamos, aunque a veces pecamos, tú nos perdonas. Porque la sangre del Mashiach nos sigue cubriendo, Abacados. Gracias. Gracias. Esta tarde queremos agradecerte por todo ese amor, por toda esta revelación, que ya no estamos separados de ti. Tal vez no lo podamos ver con nuestros ojos naturales, pero estamos más cerca de lo que creemos de ti. Y permítenos día con día irnos acercando, porque nosotros somos los que nos alejamos en el día a día, en el afán diario, en los problemas, en nuestro aguijón, con nuestro aguijón. Nos vamos alejando, vamos dudando, vamos perdiendo fe, pero hoy queremos reafirmar esta emuná en ti. Ayúdanos a que cada día permanezcamos ahí, cerquita, pegaditos a ti, así como lo hacía Moshe. El día de hoy sabemos que tenemos ese privilegio. Permítenos hacer uso de ese privilegio y no alejarnos, no creer las mentiras del adversario, no creerle a esos pensamientos que nos vienen originados de eh, nuestra propia concupiscencia o de nuestra inclinación al mal. Que no creamos que ya no somos dignos de ti. Permítenos estar cerca en todo momento. Gracias, gracias te damos por él, nuevamente por esta hermosa cita divina que es el Shabbat. Y yo te pido que puedas bendecir a cada uno de mis hermanos en sus hogares y a sus familias, Padre, a través de la bendición sacerdotal. Le voy a pedir a mi amado, amén y amén, a mi amado Alfredo, si nos podría bendecir, por favor. Amén, amén. Gracias por ese. Se te cerró el micrófono, amado. Ya sí. ¿Sí me Exacto. escuchas? Sí, Sí. excelente. Bueno. Pues vamos a levantarnos o sentados como gusten. Vamos a levantar nuestras manos, nuestros brazos para recibir lo que el Eterno quiere para cada uno de nosotros. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a recibirlo, ¿sí? Yevarejeja shahet, emismereja shahet, Yahvé panaveleja, tijuneja yisha, Yahvé panaveleja, veyashem leja shalom.
Que Yahvé te bendiga y te guarde. Que Yahvé tenga para resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahvé vuelva el rostro hacia ti, y tenga shalom. Amén, amén. Que el Espíritu de nuestro Mesías, Yeshua, more siempre dentro de vosotros para guardar su palabra y seguir su ejemplo. Amén y amén. Amén, amén, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Muchas gracias, amado Alfredo. Pues, amados hermanos, hemos terminado en este tiempo de enseñanza y pues solamente nos resta despedirnos, a mandarles un abrazo muy fuerte desde aquí de Oaxaca, allá a Puebla, Ciudad de México y acá Pueblo Nuevo, Guayapan. Bienvenido, mi amado Adán. No había tenido la oportunidad de saludarlo. Shalom, hermano Adán y amada Patti. Y pues que sigan teniendo un Shabbat muy bendecido. Ya estamos, amados hermanos, a 2 semanas del Congreso EJA, 2 semanas, de verdad, menos de 2 semanas, porque ya en 2 semanas vamos a estar terminando el Congreso EJA. Y va a haber Tevilá, parece que va a ser el lunes, todavía no nos confirman. Y ya nos andarán diciendo si va a ser en Cuernavaca o en Hidalgo. Estamos proponiendo el estado de Hidalgo para ir al Tevilá. Pero bueno, todavía no nos han dicho, no nos han confirmado. Y ya les andaré, espero que esta semana ya nos tengan la fecha. Bueno, pues amados hermanos, les damos gracias por haber estado y nos despedimos tanto de YouTube como de Facebook, bueno, YouTube hasta después. Que tengan un Shabbat, sigan teniendo un Shabbat muy bendecido y Shabbat Tov, amados hermanos. Shalom, shalom. Shabbat shalom. Shalom. Shalom y Shabbat tov. Shalom, amados. Shalom, amada Patti, hermano Adán, Rosalino, Alfredo. Shalom, shalom. Shalom, hermano. Shalom. Shalom, shalom. Shabbat tov a todos, amados hermanos. Igualmente. Shabbat Tov. Bueno, nos despedimos en 3, 2, 1. Shabbat shalom. Shabbat shalom.